Buen día, compañeros. El licenciado les saluda Ana Preciado. El día de hoy como grupo nos toca que exponer lo que es la NIF 10. Esta NIF trata de los estados financieros consolidados. Como toda norma, ¿verdad? Esta tiene su objetivo. El objetivo de esta norma es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para que el cumplimiento del objetivo sea basado en la norma, esta nos especifica, ¿verdad?, de que se requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas presente estados financieros consolidados. También nos define qué es el principio de control y establece el control como base de consolidación. También establece la forma en la que se aplica el principio de control, establece los requerimientos contables, define una entidad de inversión y establece a excepción de consolidar ciertas subsidiarias. El alcance de esta norma nos dice que una entidad que es controladora presentará estados financieros consolidados. También nos da excepción, ¿verdad?, a otras entidades, como por ejemplo que una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple todas las condiciones siguientes. Nos dice, ¿verdad?, que si es una subsidiaria total o parcialmente participada, sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en mercado público, no se registran sus estados financieros ni están en proceso de hacerlos en una comisión de valores. Su controladora final o alguna de las controladoras intermediarias elabora estados financieros consolidados que se encuentren disponibles para el público. También esta norma nos define qué es control. Control es un inversor independiente de la naturaleza de su implicación en una entidad. Determinará si es una controladora mediante la evaluación del control sobre la participada. Por ello, un inversor controla una participada si solo si cumple los siguientes elementos: tiene el poder sobre la participada, tiene exposición o derecho a rendimientos variables, tiene la capacidad de utilizar su poder y tiene todos los derechos y circunstancias al evaluar si controlan una participada. Poder. El poder un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad de presentar o dirigir las actividades relevantes. Es decir, aquí la norma nos especifica diferentes aspectos, ¿verdad? Que un inversor tiene la capacidad presente para dirigir actividades relevantes, si dos o más inversores ostentan cada uno de los derechos existentes, un inversor tiene poder sobre una participada. La norma nos dice también sobre los rendimientos, que es los rendimientos del inversor pueden ser positivos o negativos, o ambos positivos o negativos. La vinculación entre el poder y rendimientos. Un inversor controla una participada si el inversor no tiene poder sobre la participada. Y exposición o derecho de rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. También, ¿verdad?, están los requerimientos de contabilización. La norma establece que una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando las políticas contables uniformes para las transacciones u otros sucesos. Las participaciones no controladas. Una controladora presentará participaciones no controladas en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada y del patrimonio de los propietarios de la controladora. Cuando se establece que una controladora pierde lo que es el control. Cuando una controladora pierde el control de la subsidiaria, esta dará de baja
las cuentas de activos y pasivos de la entidad. Se reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria y posteriormente se contabilizará dicha inversión. Se reconocerá la ganancia o pérdida asociada de control. También la norma nos hace este paréntesis, ¿verdad?, donde especifica o nos da la determinación si una entidad es una entidad de inversión. Nos da diferentes aspectos para poder distinguir cuándo es una entidad de inversión, como por ejemplo obtiene fondos de uno o más inversores, se compromete con uno o más inversores con el propósito de prestar servicios, se compromete con sus se mide y evalúa rendimientos de prácticas de inversiones, también tiene uno o más inversores, tiene una o más inversiones o tiene inversores que son parte relacionada a la entidad, que no son parte relacionada a la entidad. Entidades de inversión. Aquí nos hace que nos dice, ¿verdad?, que las entidades de inversión no consolidarán sus subsidiarias. O en su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable en cambio de resultado. También la norma esta, ¿verdad?, nos da lo que es apéndices de definiciones de términos. Aquí nos especifica, ¿verdad?, que son estados financieros, que nos dice que los estados financieros es un grupo donde están los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias. Nos especifica que es control de una participada. Cuando éste está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables, nos dice quién es el que toma decisiones. Una entidad con derecho de toma de decisiones, que es una principal o un agente por partes. Nos especifica que son grupos, participación no controlada, controladora. Que es una controladora, es una entidad que controla una o más entidades. Que es poder, derecho existente que otorga la capacidad presente de dirigir actividades relevantes. Derechos protectores, son los derechos diseñados para proteger la participación de la parte que mantiene esos derechos. Actividades relevantes, nos dice que son aquellas actividades de la participada que afectan de forma significativa los rendimientos de la participada. Derecho de destitución, nos dice que los derechos que privan a quien toma decisiones de su autoridad para tomar decisiones. Hoy nos dice que es una subsidiaria, nos especifica que es una subsidiaria. Buen día, mi nombre es Beverly Dubón Star, estoy integrada en el grupo A3. El día de hoy nos corresponde la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Dentro de esta norma están los apéndices. En este caso voy a comentar el apéndice B, que es una guía de aplicación de la norma. En este apéndice, pues, se establecen y reflejan situaciones hipotéticas, aunque algunos aspectos de los ejemplos pueden darse en base a hechos y circunstancias de la realidad. Pues al aplicar la NIF 10 a situaciones reales se debe analizar las características de cada situación concreta en detalle. Tenemos la evaluación de control. Para determinar si un inversor controla una participada, este evaluará si presenta todos los siguientes elementos. 1. Poder sobre la participada. 2. Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. 3. La capacidad del inversor de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos para dicho inversor.
Tenemos también el propósito y diseño de una participada. Cuando se considera el propósito y diseño de una participada, puede quedar claro que una participada está controlada por medio de instrumentos de patrimonio que otorgan al tenedor derechos de voto proporcionales, tales como acciones ordinarias de la participada. Una participada puede diseñarse de forma que los derechos de voto no sean el factor dominante para decidir quién controla a la participada, como pasa cuando los derechos de voto se relacionan con las tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigen por medio de los acuerdos contractuales. Tenemos los derechos sustantivos. Para que un derecho sea sustantivo, el tenedor debe poseer la capacidad factible de ejercer ese derecho. La determinación de los derechos son sustantivos requiere juicio profesional teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias. También tenemos los derechos protectores. Los derechos protectores se relacionan con cambios sustantivos de las actividades de una participada o se aplican en circunstancias excepcionales. También podemos mencionar lo que son las franquicias. Una franquicia pues es un acuerdo de franquicias en la que la participada es la franquiciada, a menudo concede los derechos del franquiciador que se diseñan para proteger la marca de franquicia. Es necesario distinguir entre la capacidad del presente de tomar las decisiones que afectan significativamente a los rendimientos de la franquiciada y tener la capacidad de tomar decisiones que protejan la marca de franquicia. Con usted queda el siguiente compañero. Gracias. Buen día, licenciado, buen día, colegas. Mi nombre es Ronnie López y les voy a seguir hablando un poco acerca de los puntos del apéndice B, ¿verdad? En su momento la compañera expuso unos datos acerca del poder sin una mayoría de derechos de voto. Yo les voy a hablar del derecho de voto del inversor. Cuando un inversor tiene la capacidad factible de dirigir actividades relevantes de forma unilateral, un inversor con menos de la mayoría de los derechos de voto tiene derechos que son suficientes para otorgar poder. Estos poderes se pueden manifestar en tres cuestiones: en que un montante de los derechos de voto que mantiene el inversor en relación con montante y dispersión de los que mantiene otros tenedores de voto. Se destaca que cuanto más derechos de voto mantenga un inversor, mayor será la probabilidad de que el inversor tenga derechos existentes que le otorguen la capacidad necesaria para tomar decisiones relevantes dentro de la entidad. O también está, cuanto más derechos de voto mantenga el inversor en relación a otros tenedores de voto, así va a ser la capacidad que tenga también para poder tomar decisiones dentro de la entidad, decisiones importantes, relevantes, o de decisiones que pueden cambiar el giro habitual de la empresa. Y también cuantas más partes necesitarán actuar conjuntamente para que el inversor perdiera una votación, mayor será la probabilidad que el inversor tenga derechos existentes. Esto quiere decir que si yo soy un inversor y yo tengo un 48% de votos y los otros votos están distribuidos de uno por cada persona, entonces para que todas las personas en conjunto se pongan de acuerdo, pues yo tengo más probabilidades de ganar esa decisión de poder controlar la empresa. Y en las otras dos anteriores, de la misma forma, ¿verdad? Yo puedo tener la mayoría de acciones, un 48%, que no sea más de la mitad, pero mis probabilidades son aún mayores a las de otras personas. Los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor, otros tenedores de voto u otras partes, derechos que surgen de otros acuerdos contractuales. Estos son otros puntos hablando de derechos de voto.
de los inversores. El derecho de voto potenciales nos indica que al evaluar el control, un inversor considerará sus derechos de voto potenciales, así como los derechos de voto por otras partes. Esto nos va a ayudar a nosotros a determinar si en su momento vamos a tener un poder o vamos a considerar únicamente si son derechos sustantivos, algo que sea fijo, algo que sea relevante. Si el inversor tiene también votos u otros derechos de toma de decisiones relativos a las actividades de la participada, este evaluará si esos derechos, en combinación con derechos potenciales, otorgan poder. Vamos a hablar un poco acerca del poder cuando los derechos de voto o similares no tienen un efecto significativo sobre los rendimientos de la participada. Esto nos da a entender que si nosotros evaluamos el propósito o diseño de una participada, un inversor considerará la implicación y decisiones tomadas en la creación de la participada como parte de su diseño y nos ayudará a evaluar si las condiciones y características de una transacción son de implicabilidad relevante que le ayuda al inversor. También existen la exposición o derechos a rendimientos variables de la participada. Aquí nos podemos dar cuenta que si evaluamos si un inversor tiene control sobre una participada, el inversor determinará si está expuesto o tiene derechos a los rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Los rendimientos variables dice que son rendimientos no fijos que tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de una participada. Aquí podríamos hablar acerca de los intereses que se van a ganar a final de alguna inversión que se tenga en alguna entidad bancaria. También pueden ser los dividendos de otras distribuciones de beneficios económicos procedentes de la participada, intereses de títulos y tasas de cambio que se van moviendo en el transcurso de las inversiones. También podemos mencionar la remuneración por administrar activos o pasivos de una entidad, comisiones, y podemos hablar también de rendimientos que no están disponibles para otros tenedores de participaciones. Por ejemplo, un inversor puede utilizar sus activos en combinación con los activos de la participada, tales como combinación de funciones operativas para conseguir economía de escala, ahorro de costos, fuentes de productos escasos, obtener acceso a conocimientos del propietario o limitando alguna operación o de algún activo. También dentro del apéndice B podemos mencionar que existe un poder delegado. Esto nos indica que nosotros el inversor tiene el derecho de tomar la decisión y evaluar si controla una participada o si determina a un agente principalmente para que vea cómo va surgiendo el movimiento de esta participada. El inversor también puede determinar si otra entidad con derechos de toma de decisiones está actuando como un agente del inversor. Un agente es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otra parte o partes, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Va a ser la cara, por decirlo así, de la entidad o de la participada para poder tomar decisiones pero eso va a depender si el inversor le da esa potestad de poder hacerlo, se le da ese beneficio de tomar decisiones. También nos indica que quien toma decisiones considerará la relación global entre él mismo, la participada gestionada y otras partes involucradas en la participada, en particular todos los factores señalados a continuación para determinar si es un agente. El inversor va a determinar que si el agente tiene el alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la participada, los derechos mantenidos por otras partes, la remuneración a la que tiene derecho de acuerdo con los
acuerdos de remuneración. Aquí podemos ver cuánto es lo que el agente puede ganar por estos derechos o por llegar a acuerdos en base a la participada, la exposición de quien toma decisiones a la variabilidad de los rendimientos procedentes de otras participaciones que mantiene la participada. Podemos mencionar también el alcance de la autoridad para tomar decisiones. Aquí podemos mencionar que se consideran las actividades que son permitidas según el acuerdo de toma de decisiones y lo estipulado por estatuto, la discreción que tiene quien toma decisiones cuando toma decisiones sobre esas actividades. Pues aquí el alcance de la autoridad en un estatuto se va a establecer cuánto es el alcance que nosotros vamos a tener dentro de la participada, pero todo eso va a quedar escrito en una junta de accionistas o en algún documento legal. También podemos hablar de los derechos mantenidos por otras partes. Los derechos sustantivos mantenidos por otras partes pueden afectar a la capacidad de quien toma decisiones para dirigir las actividades relevantes de una participada. Los derechos de destitución sustantivos u otros derechos pueden indicar que quien toma decisiones es un agente, lo que les decía, ¿verdad? Eso ya va a quedar a criterio del inversor. Y la remuneración que se conlleva, ¿verdad? Se va a determinar la remuneración de quien toma decisiones acorde con los servicios prestados. El acuerdo de remuneración incluye cláusulas, condiciones o importes que están presentes habitualmente en acuerdos para servicios similares y el nivel de formación que se ha negociado sobre una base de independencia. Podemos mencionar también la relación con otras partes. Unos ejemplos de estas relaciones con otras partes son partes relacionadas con el inversor, una parte que recibe su participación en la participada como una aportación o préstamo del inversor, una parte que no puede financiar sus operaciones sin el apoyo financiero subordinado del inversor, una participada para la que la mayoría de los miembros de sus órganos de gobierno o para que su personal clave de la gerencia son los mismos que los del inversor. Y por último les voy a mencionar la evaluación continua. Esta evaluación la va a ir determinando, la va a ir realizando el inversor conforme se va desarrollando el control que él tiene en la participada, y lo va a hacer mencionando si existe algún cambio, si existe algún movimiento, tales como el cambio en la forma en que se puede ejercer el poder sobre una participada. El cambio debe reflejarse en la forma que un inversor evalúa su poder sobre una participada. Pues estos cambios se pueden dar conforme vaya transcurriendo el tiempo. También es una forma de esa evaluación continua es el suceso que puede ocasionar que un inversor gane o pierda poder sobre una participada sin que el inversor se encuentre involucrado en ese suceso. Un inversor también considerará los cambios que afecten a su exposición o derechos a rendimientos variables por su implicación de esa participada. Un inversor considerará si su evaluación de que actúa como un agente o un principal ha cambiado. Los cambios pueden ser relacionados global entre el inversor y otras partes y pueden significar que el inversor ha dejado de actuar como un agente, aun cuando haya actuado previamente como un agente o viceversa. Y la evaluación inicial de un inversor del control o su estatus como principal o agente no cambiaría simplemente debido a un cambio en las condiciones de mercado. Si el mercado cambia, las condiciones no pueden cambiar para nosotros también. Eso es todo y le dejo el tiempo al compañero. ¿Qué tal, estimados? Gusto en saludarles nuevamente, Josué Escobar. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la NIF número 10, Estados Financieros Consolidados, específicamente donde determinamos si una entidad
es de inversión o no. La norma indica que una entidad considerará todos los hechos y circunstancias cuando evalúe si una entidad es de inversión, incluyendo su propósito y diseño de la misma. Específicamente, en el párrafo número 27 vamos a encontrar 3 definiciones sobre lo que aquí indica. En su inciso A del párrafo 27 de esta norma indica que obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. En el inciso B encontraremos que se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Y en el inciso C encontramos que mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. El propósito de este negocio pues es únicamente invertir para la apreciación del capital o ingresos de inversiones, tales como dividendos, intereses o ingresos por alquileres, o pueden ser ambos. Una entidad de inversión puede participar también en las siguientes actividades relacionadas con las inversiones. Tal es el caso de la prestación de servicios de gestión y asesoría estratégica a una participada y también la prestación de apoyo financiero a la participada, tal como un préstamo o compromiso o garantía de capital. También menciona que hay estrategias de salida. En una entidad de inversión tendrá también una estrategia de salida para los instrumentos de deuda que tengan el potencial de mantenerse en forma indefinida. Por ejemplo, las inversiones de deuda perpetua. Los mecanismos de salida que solo se definen para casos de incumplimiento tales como una infracción del contrato o falta de rendimiento. No se considera estrategia de salida para esta evaluación. En la ganancia procedente de inversiones podremos encontrar que una entidad, aparte de las inversiones, busca el beneficio en otros activos. Tal es el caso de la adquisición, el uso, intercambio o la explotación de los procesos de los activos o la tecnología de una participada. También busca acuerdos conjuntos, tal como lo menciona la NIF número 11, u otros acuerdos entre la entidad o miembros del grupo y una participada para desarrollar, producir o comercializar productos o servicios. También menciona garantías o activos financieros proporcionados por una participada para servir como garantía colateral de acuerdo al préstamo de la entidad u otro miembro del grupo. Y también menciona una opción mantenida por una parte relacionada de la entidad para comprar de esa entidad u otro miembro del grupo una participación a la propiedad de una participada. Hablaremos sobre la medición del valor razonable. En la norma menciona que un elemento esencial de la definición de una entidad de la inversión es que se mida y evalúe el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Acá encontraremos dos incisos. El inciso A, que proporcionará
a los inversores información sobre el valor razonable. Y el inciso B, presentará de forma interna la información sobre el valor razonable al personal clave de la gerencia de la entidad. También encontraremos las características típicas de una entidad de inversión. ¿Cuáles son? Una, que tiene más de una inversión. 2, que tiene más de un inversor. 3, que tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad. Y número 4, que tiene participaciones en la propiedad de forma de patrimonio o de participantes similares. Vamos a identificar la primera, que es cuando tiene más de una inversión. Una entidad de inversión habitualmente mantiene varias inversiones para diversificar su riesgo y maximizar sus rendimientos. Medición del valor razonable. Un elemento esencial de la definición de una entidad de inversión es que se mida y evalúe el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. La entidad proporcionará a los inversores la información sobre el valor razonable y también presentará de forma interna información sobre el valor razonable al personal clave de la gerencia de la entidad. También platicaremos de 4 características que se pueden encontrar en las entidades de inversión. La número 1, vamos a hablar de que tiene más de una inversión. Número 2, encontraremos que tiene más de un inversor. Número 3, tiene inversores que no son partes relacionadas a la entidad. Y como número 4, tiene participaciones en la propiedad de forma de patrimonio o participaciones similares. Y en los procedimientos de consolidación vamos a hablar de los estados financieros consolidados, que en su inciso A menciona que combinan las partidas de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora con los de sus subsidiarias. También compensan y eliminan el importe en libros de la inversión de la controladora a cada subsidiaria, y la parte de la controladora es el patrimonio de la subsidiaria. Y también el inciso C, eliminan en su totalidad los activos y pasivos de patrimonio, ingresos y gastos de flujo de efectivo relacionados con transacciones entre las entidades del grupo. Para esto vamos a aplicar lo que es la política contable uniforme, el cual menciona que se realizará ajuste de acuerdo a los estados financieros de los miembros del grupo al elaborar estados consolidados, para asegurar que realmente exista conformidad en base a lo que la entidad está trabajando. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Dulby Rojas, para poder venir y continuar hablando lo que es de la norma NIF 10, que trata de consolidación de estados financieros. Yo les voy a platicar un poquito con respecto a la medición, en el cual viene y hace mención la norma de que tanto los ingresos como los gastos de la controladora como de las subsidiarias se tendrán que venir y consolidar a manera de venir y tratar de llevar un correcto control con respecto a los gastos e ingresos que tiene cada una de las subsidiarias, así como la controladora, ¿verdad?, que es la que está a cargo directamente de la operación global del grupo de empresas, lo podríamos decir. Tomando en cuenta que dentro de la consolidación de los estados financieros, hay muchas veces de que se tienen la participación, ¿verdad?,
de dichas subsidiarias a través de las acciones, ¿verdad? Obviamente por las acciones preferentes, y que serían las otras las ordinarias. Es importante ver lo del monto del capital que tenga cada uno para poder venir y tener una participación dentro de la sociedad para efectos de toma de decisiones, ¿verdad? Es también muy importante mencionar un tema que pues no se debe pasar por alto, que está dicha propiamente en la norma, que dice la fecha de presentación. Cuando vienen y van a presentar estados financieros consolidados, lo deben de venir y efectuar a una fecha. Es decir, si la entidad está solicitando un crédito en algún banco, necesitan información financiera a ciertos periodos, tienen que venir y consolidar los estados financieros, tanto de las subsidiarias como de la parte controladora en este caso. Entonces digamos que todos tienen que estar del mismo periodo, ¿verdad? Si en caso viniera y se diera de que una subsidiaria no tiene la información a la fecha que corresponde, entonces en sí la controladora se basará en los estados financieros de la subsidiaria de un periodo anterior, obviamente aproximando los montos, ¿verdad?, de los costos y gastos que sean en su caso razonables, ¿verdad? Entre las participaciones no controladoras en sí, que habla acá en la norma de las subsidiarias, es cuando por lo general no tienen participación en sí para la toma de decisiones, pero cuando vienen y surge el resultado de alguna operación, ya bien sea una cuenta por cobrar o una pérdida de gastos de cierta partida contable, ese monto en sí será reconocido y pasado propiamente a la subsidiaria, que en su caso, ¿verdad? Es importante también mencionar que esta norma, como todas las demás, tiene una fecha en sí de vigencia y también de transición, ¿verdad? La fecha de la vigencia en sí que esta norma viene y fue adoptada es a partir del 1 de enero de 2013. Especifica de la norma de que eso es criterio de cada empresa si lo puede aplicar de forma anticipada. Es importante mencionar también de que esta norma viene a derogar a lo que fue la NIC 27, que habla de los estados financieros consolidados, esperando que la explicación que se le haya dado de la norma haya sido para su conocimiento. Muchas gracias.